Buena gente, seguimos con nuestro especial de la generación X. Pero esta vez para hablar de la Navidad. De la Navidad. La Navidad en aquella época. La Navidad como el evento trascendental del año. Del año, sí. Que cerraba el ciclo, y para esto existía una organización familiar. Estamos hablando de familias numerosas. Por lo general, todas las familias se reunían, eran numerosas las familias. Eran numerosas, muchos nietos, y existían varias formas de organización. Yo voy a dar testimonio de cómo pasaba en mi región, en mi familia. La persona mayor de la familia, el abuelo, se encargaba de reunirse con quienes iban a participar de la Navidad, y se hacía un fondo común con el cual se disponía lo que se iba a consumir, lo que se iba a beber. Había un encargado de la bebida, un encargado de asar la comida. Detalle. Claro. Una cuestión común chino, que la preparación para la fiesta empezaba tan antes que ya para fines de octubre, noviembre, no era raro en los barrios de Resistencia y seguramente de otras localidades conseguir un animalito. Claro, un chivo, una oveja. Un cerdo. Un cerdo. Se lo engordaba en el domicilio. En el patio. O sea, cuidábamos nosotros como entre los juegos. Había que sacarlo al bicho para que coma, darle agua, etc. Y llegado la fiesta, se lo sacrificaban, ¿no? Y empezaba serían los trámites de la organización ahí. Estaba el encargado de la faena y el encargado de asar el animal después, de preparar eso, bebida de por medio. Siempre. Sí, a ver, pensemos, en el Chaco hace mucho calor y el tema de asar un animal a la estaca es una tarea encomiable que lleva esfuerzo y siempre el peligro de la deshidratación. Claro, esa era la excusa perfecta para tomarte un ganso, un cinzano en esa época. Gancia, cinzano, el martini rosso, distintas bebidas que mantenían. Podía ser también, o también cerveza. Algo había que tomar. Claro. Pero en esa época también había otra forma. Por lo general se juntaban, en algunos barrios se juntaban los vecinos, cortaban la calle y se hacía una mesa general para todos los vecinos que querían participar de esta fiesta. Cada uno participaba, llevaba su comida, la que iba a compartir con los vecinos, y su bebida. También, obviamente, las heladeras de esa época traían un congelador chiquito, entonces se necesitaba comprar una barra de hielo. Y aparecía el hombre de la barra de hielo. Había alguien que era el encargado de traer, así como muchos que están escuchando que no vivieron eso, les va a costar imaginarse que el 24 a la tarde alguien en bicicleta caía con una barra de hielo de dimensiones importantes, y eso era el medio por el cual se iba a mantener fría la bebida. Una cosa para resguardar la barra de hielo era que se conseguía acerrín, se envolvía la barra de hielo en una frazada o cobija sumergida en acerrín de aserradero, ¿sí? Y eso conservaba que no se derrita tan pronto, porque las temperaturas en el Chaco, de más decir que son altas en verano. Y volviendo a esta cuestión de que tenía que sostener la bebida fría desde el asador que arrancó a las 4 de la tarde, con la bebida que sea, con el aperitivo, y de los que lo iban acompañando, porque no iba a estar solo tampoco. No, obviamente, siempre iba alguien a ver cómo iba el asado, y se acercaba. Y le preparaba la bebida, le acercaba el hielo, iba y picaba el hielo. Y el 24 a la tardecita empezaba el movimiento de gente. El movimiento de gente, diría mi vieja, el loquerío. Porque todo llegando tarde del trabajo, de donde sea, para que nada salga mal. Juntarse a compartir la Nochebuena. Exactamente, sí. Estábamos hablando, decía el chino, el tema de la cuestión de las calles. Eso es muy importante, porque es impensable hoy día salir, a veces en la cotidianidad que tenemos ahora en el 2000, a veces vivimos en un lugar que ni siquiera sabemos cómo se llama nuestro vecino. Claro. ¿Sí? O sea, se perdió ese sentido de colectividad y de compartir juntos. Y
había música. Sí, la música El tocadisco, bastante variada. ahí arrancaba la tardecita con un diango. Sí. Un diango como para ir, después iba trepando el frenesí hasta que a las altas horas ya aparecía algo más bailable. Pero, ¿qué había para tomar en la mesa navideña? Por lo general era vino o cerveza. Y para las criaturas, la gaseosa era la Cruz o la Tim. La Tim. Ujú. Sí, la Pepsi Cola era un día especial. Ese día se tiraba la casa por la ventana. Por la ventana. Prueba de eso es que hasta en los hogares más humildes se estrenaba alguna ropa para ponerse ese día, esa noche, una camisita, un pantaloncito, y la gente iba dentro de la unidad de la mejor manera que podía, porque tenía una connotación mucho más religiosa que lo de ahora. Claro, sí. Obviamente con un arsenal de cohetes, todos los vecinos con un arsenal de cohetes que venía del 3 tiros hasta el chasquibún. Vamos a hacer un repaso. La pirotecnia iniciaba con el material más inofensivo que era el chasquibún o la estrellita. o estrella. En el caso de las criaturas más chiquitas, estamos hablando de 3, 4 años, 5 años, después ya trepaba a otro tipo de petardos. La cuestión era hacer ruido. Sí, hacer ruido. Yo recuerdo que era muy común que cada niño tenga, y digo niño porque era una cuestión de los nenes, una bolsa con sus cohetes. Sí. Estaba administrado, papá, mamá compraban los cohetes y dividían como si fuera un tesoro, y entonces cada uno tenía su arsenal propio. De ese arsenal se podía contar, ya dijimos, el chasquibún, pero en el caso de los chicos que eran un poquito más grandes, estamos hablando de 9, 10, 11 años, había caramelito. Vamos a aclarar algo. La mayoría de estos artefactos pirotécnicos eran ilegales. Totalmente seguro. O sea, no había ningún tipo de sentido de la seguridad respecto de la pirotecnia. El caramelito decían que se hacía en Brasil. Era una suerte de papel madera enrollado con pólvora y una mecha que podía hacer daño. Hay muchos que quedaron sin dedos. Caramelito, después le seguía un caramelo más grande, el mismo formato, pero más grande. Eso era una bomba. Se acostumbraba a poner una lata y cubrir al petardo y de ahí prenderlo, que estalle y la lata huele. ¿Sí? La cuestión era hacer ruido. Hacer ruido y hacer, desbarajuste. Después también aparece la ametralladora. Sí, también en la lata, para que suene más fuerte. Claro, que eran varios petardos unidos en un papel pegado, y uno al prender fuego iban reventando la mesa, y eso le daba la connotación de ametralladora. El triangulito. El huevito de dragón. Y el popular rompeportón. Bueno, el rompeportón ya requería de una fuerza importante porque no tenía mecha. El rompeportón se aventaba con la mano claro, de ahí el rompeportón se tiraba contra un muro, una pared. Se necesitaba de algo que impacte. Una onda, sí, también era común eso. Y después en la lista de gravedad, peligro y costo, en la cúspide estaba el 3 tiros. 3 tiros, pero eso ya era para gente grande. Era un peligro. Yo recuerdo haber tirado, y debe ser de lo último, cuando era niño que tiré, que fueron 3 tiros. Llegaste a lo siguiente. Yo llegué a ejercer el poder del 3 tiros. Como He-Man, así, y tirar. Era un dispositivo, un caño, con todo el mismo cartón para tomar acá una mecha, ¿sí? Transversal que se encendía, consumía, había una pequeña explosión que lanzaba la carga al aire y ahí daba el estruendo, el tus. Peligrosísimo. Hablando de música, más de uno se va a acordar de las músicas navideñas de la época, como Mi papito me hizo un arbolito. Mi papito, sí. Por ahí tenemos algo para mostrarle. Por ahí puede ser que le mostremos algo después que conseguimos rescatar del baúl de los recuerdos medio tenebrosos. Sí, el chino se refiere a un disco que salió promocionado por las Fuerzas Armadas en la época del Proceso, que fue nuestra infancia.
Yo nací en el 76. Buena época. Y bueno, tenía unas canciones infantiles para, digamos, armonizar las fiestas en un contexto de terrorismo de Estado. Así como suena, y ya lo vamos a ver después. Y después estaba la música que se escuchaba en todas las fiestas, magnificada por el frenesí del alcohol que circuló toda la noche. Y después, después de la llegada a las 12 de la noche, la señora, como todavía sucede, todo se lanzaba el arsenal de pirotecnia, el ruiderío, y aparecía la sidra. El brindis, sí. El brindis a las 12 de la noche, que a veces sorprendía a algunos todavía así terminando de comer, apurados, y era comida, pirotecnia, salir a mirar, que no hagan tanto desastre los chicos, el reventar los cohetes y después a la mesa a brindar. Por lo general, para la hora del brindis, se limaban algunas asperezas que había entre parientes o entre vecinos y se brindaba. Digamos que el espíritu navideño ayudaba a confraternizar y superar algunos malentendidos del año. O parientes. Sí. Sí. Y la sidra. Yo recuerdo la sidra marca Real, que todavía sale, pero había una que se llamaba Distinción. No, eso no me acuerdo. Después aparece la Rama Caída. Ya de menor costo. Aparece la Farruca. Sí. Estamos hablando una cosa rara que también llama poderosamente la atención, lo que son las costumbres y la cultura, es que en la única época del año que se tomaba sidra, todavía pasa. Todavía pasa. Época del año donde se toma sidra, en Navidad y Año Nuevo. No sabemos dónde está escrito eso, pero a las 12 de la noche hay que destapar una sidra. Y bueno, también la sidra. Después aparece el ananafis, ya más moderno, más cercano en el tiempo, que también tiene un mercado importante, pero todo esto se mezclaba con toda la bebida que se había consumido desde las primeras horas del evento, digamos. Y después el clérico. El clérico, sí. Es una ensalada de fruta con sidra. Con sidra. Algunos preferían ponerle gancia, algunos le ponían cinzano, y también había quien le ponía vino. Pero el clérico, y todo eso producía un estallido, ¿sí? de enormes dimensiones, de alegría y de, digamos, fervor navideño importante. Y más o menos así transcurría la Nochebuena hace unos 40 años atrás. Sí, seguramente ustedes tienen su propia historia, seguramente a lo mejor nos olvidamos de algo, de contar algo. Por eso les pedimos que se suscriban, que nos dejen en sus comentarios alguna anécdota, que nos dejen alguna cuestión que se nos haya escapado, ¿sí? Y los invitamos a seguir siempre con Cazadores de Historias en este ciclo Generación X, y feliz Navidad para todos y todas.